le manda yeguas y más ovejas, menos vacas. Para las vacas, para todo ese periodo que escribe Roca, estaban de capa caída, decía. No obstante, no deja de comprar, en caso de que sean una verdadera pichincha y de buena calidad. Esto le transmite a Sastre. Si son una pichincha y de buena calidad, en todos los casos, en todas las cartas, cuando le pide algo, precio y calidad. Calidad siempre. El precio lo tiene que pelear. Se ocupa especialmente de la calidad de las razas, mandando majadas para la cría de carneros, especialmente el linco y el merino, más adaptados para su zona. Le da orden de compra. Si encuentra quien le vende unas ovejas, de regular calidad, dice, pero de regular, cuando usa el término regular, lo usa en cuanto al estándar de que sean regulares todas, que sean parejas, digamos, ¿no? Por eso, puede pagar $1 cada una y comprarse hasta 2.000. Cuando era un momento de prosperidad para la lana, le manda a preguntar, dígame, ¿podría ser un galpón medio a la rústica, con techo de paja bajo, como para 1.000 ovejas, para resguardarlas de los grandes calores del verano y los días de temporal de invierno? Estaba al tanto de todos sus amigos, que eran estancieros, por supuesto, lo aconsejaban permanentemente. Al cabo de 10 años llega a poblar la Larga con 40.000 ovinos y más de 4.000 yeguarizos y una cantidad importante de hacienda vacuna. Todo era por arreo. Por ejemplo, uno con vacas desde San Francisco en Junín, campo de sus hermanos, hasta la Larga, unos 280 kilómetros, eran 25 a 30 jornadas. Y más o menos llevaban 1.000 o 1.500 animales y significaban 25 o 30 personas en el arreo. Habla de la sanidad de los animales. No he oído hablar a nadie de esos polvos de Cooper para curar sarna. Los que saben de ovinos, el problema de la sarna y de los Cooper, no sé si siguen usando, o por ahí ya se ha cambiado la tecnología, pero en aquel entonces recién empezaban y Roca había escuchado de esos polvos. Habla del comercio de la lana, todo esto intercambiando con Sastre. Llegó la remesa de lana faltando 1.000 kilos, que ha venido con bastante cascarria y entreverada con la lana de borrega, lo que ha influido para hacer precios bajos. Todos saben lo que significa esto, ¿no es cierto? La lana no clasificada, cuando uno vende todo mezclado, lo mismo pasa con todas las cosas, entonces directamente se pasa el precio. Eso es una queja que le hace para arreglar estas cosas a futuro. De la compra de quinos, no debe comprar más de 100 yeguas, y si se las venden a escoger, aunque las pague más caras, mejor. La calidad siempre. Mejor escoger, pagar más, pero tener bueno. El potro, que supongo ya en su poder, es de sangre de carrera para producir caballos finos y ágiles. Todo el tiempo, cuando habla con Sastre, le dice y le da características como para que sepa exactamente lo que está haciendo y recibiendo. En otra, se queja un poco, nada me dice de las yuntas de potro que le pedí mandase para amansarlos en la Argentina, el campo de Solís. Dice, ¿cómo no ha de tener mestizos del percherón o de la rusa de buena talla y pelo? Siempre otra vez clasificando y sabiendo que algo tenía que haber. Nos pagaron el giro por las yeguas vendidas, puede vender otros 600 o 700 por todo, así nos queda una yeguada selecta. También tiene una queja grande. De las yeguas escogidas y de las mejores que usted me mandó, hay 11 mulas. Imagínense, me causó desagrado, estando en la Argentina, cerciorarme de esto. De los vacunos lo mismo, encarga un rodeíto de 300 o 400 vacas mestizas y la tenga solo para sacar padres. El tema del tiempo, nosotros en el campo hablamos todo el día del tiempo, salimos con el primero que nos encontramos, llovió, no llovió, lindo día, ¿no? Antes de empezar con el primer mate, ya nos saludamos con el tiempo. Y manda muchas cartas con el tiempo. Necesito saber, no, lo del tiempo, esto era, bueno, lo del tiempo se los voy a buscar, acá está. Las observaciones, en varias le pide datos, necesito saber si ha llovido el 2 o 3 de este mes para confirmar ciertas observaciones.
En otra le dice, tenga siempre la precaución de avisarme cuando llueve. Voy siguiendo ciertas observaciones. Una muy pormenorizada. Deseo saber si esta lluvia copiosa que ha llovido en las proximidades de Buenos Aires ha alcanzado hasta la larga. Y quiero que usted me informe, ¿qué aspecto tenía ahí el día 23? Si llovió o no, con qué viento y si con frío o no. Más detalles, imposible. Tema importantísimo. Se ocupa de la agricultura, de las cementeras. Me parece, esto es una clase para los jóvenes hoy de comercio y de entender la agricultura y de lo que se debe hacer, y nada más que leyendo por ahí unos renglones en el campo sin sacar muchas cuentas. Me parece que las cementeras de trigo no han de convenir en estancias tan lejanas, por la larga. Habrá años en que no se saquen ni los gastos. Ahora, a pesar de los grandes precios por la pérdida de las cosechas en Europa, el beneficio será muy insignificante. Agrega a esto toda la contingencia de la agricultura. Alfalfa sí, todo lo que se pueda, porque cuando no haya brazos para cortarla se echan animales. Tiene cosas que tienen que ver con la estructura. Contrate nomás esos 100.000 ladrillos. El precio por millar no es alto, siempre que salgan de buena calidad. De las carretas y bueyes que hacían falta para eso, de las siembras de maíz. No me dice nada si ha sembrado maíz. Para en adelante es bueno tener siempre ese recurso. De los pastos finos, de los tréboles, de las alfalfas, del trébol carretilla, de los verdeos de invierno, avena, centeno, y también el cardo asnal. Mandaban arrobas de bolsas, cosechaban en los campos de Junín y de Navarro bolsas de cardo asnal y se mandaban al oeste a la larga. Eso yo lo he visto porque en el campo San Agustín, en donde yo iba, lo de un tío mío de vacaciones, hicimos los primeros rudimentos del campo. Un día apareció la gran novedad, una máquina ardanaz, porque los cardales eran impresionantes, de alto, de fuertes, impenetrables, salvo con machete. Y apareció una tecnología que era la máquina ardanaz, una que cortaba abajo con unas cuchillas, algunos de ustedes las conocerán, y con eso se cortaban. Pero ahí se sembraban, y llevaban esas bolsas, me lo contaba mi tío abuelo, y se tiraban al voleo. Pero el general Roca, que tenía todas las tecnologías y que le gustaba el tema de usar tecnología, le aconseja, deseo que haga arar 3 o 4 cuadras, hablaban en cuadras, hablaban de arrobas, cuadras es 1 hectárea 600 más o menos, en el potrero donde tiene alfalfa y la siembre como se siembra esta. Así verá si de ese modo se puede propagar el cardo y se recogerá mucha semilla para el año que viene. Dice Dionisio Yolastra que el cardo, ¿cuáles eran sus beneficios? Daba el alimento de su flor, el de sus tallos caídos y disminuyó la exuberancia del pasto puna, facilitando el brote de nuevos pastos. Ese era el beneficio que en ese momento traía. De la alfalfa, es una escuela, hoy lo mismo. Se puede sembrar al mismo tiempo que el maíz y el trigo. Así nace y se cría al abrigo de estas plantas. Sembrándola sola, el sol perjudica sus raíces. Se ocupa también de las plantas frutales. Esto es todo impresionante. Y de las semillas de distintos tipos, papas, batatas, flores, uva, con instrucciones precisas sobre la forma, el tiempo adecuado y el lugar donde sembrarlas. Roca fue un perfecto arboricultor. Formó en la larga su propio vivero. Había cientos de miles de macetas, araucarias, cedros del Líbano, de Odara Aurea, pinos azules, marítimos, insignes, cipreses, álamos, paraísos, sauces. De eucaliptus solo plantan más de 1 millón de ejemplares, para que se den una idea. En una ocasión, ante el ataque de la langosta, le escribe a Sastre: no se olvide de hacer reponer los árboles que comió la langosta y hacer poner otros nuevos, unos 100.000 álamos por lo menos. Fija los médanos con pinos. Fijar un médano con pinos significa plantar 2, 3, 4 veces. Tenía un encargado para este fin con hasta 1 centenar de hombres. En otra,
le explicaba la diferencia entre los álamos y los plátanos. Un árbol, el plátano, un árbol precioso, es preciso ponerlo a 5 metros uno de otros y donde haya más humedad. Quienes conocen de plátanos saben que tienen que estar un poco más abajo, que tienen que recibir un poco más de agua. A pesar que no era un momento próspero, según le escribía a Sastre, el 29 de enero de 1885, las vacas van de capa caída y es muy probable que no valgan en adelante más que por el cuero, va formando igual un buen rodeo. Empieza a mestizar y ya llegaría en poco tiempo el invento de Tellier, que era el barco frigorífico y los frigoríficos que se venían a instalar. Manda toros Durham o Shorton y Hereford, que no quede ningún toro criollo. Se refiere a la aparición, a cuestiones de sanidad, de marcación y señal de hacienda. Sobre la administración le escribe a Sastre: me parece bien que me adjunte cuentas detalladas del establecimiento cada 2 o 3 meses. En otra, le adjunto estas instrucciones de Rosas, donde encontrará consejos y advertencias muy buenos. Se refería al libro que usaba Rosas para sus estancias y que había escrito especialmente para sus capataces. Una queja. Estando en Europa, le recrimina, estaba en Europa, pensaba en la larga. A Sastre: desde que salí de Buenos Aires, esto fue a los 3 meses, no he recibido sino una sola carta suya, cuando yo esperaba tener varias en la suposición de que usted me escribiría cada 15 días. La preocupación permanente es la seca y la lluvia la mayor alegría. A medida que pasaban los años iba más tiempo a la larga, aún en pleno invierno. Le escribe una carta de la larga a Gumersindo García, que era un muy fiel servidor que tuvo 28 años en Buenos Aires hasta que murió Roca, era mucho más joven García, y era tan leal que en épocas de inquietud política ponía un catre en la puerta del cuarto del general y dormía con un fusil sin que nadie se lo pidiera, pero le tenía especial cariño. A veces el campo rendía, otras no. La larga empieza a ponerse linda, le escribía a Gumersindo después de una lluvia tras la seca. Solamente que estamos en una grande disminución de haciendas y lo que produce no da para los gastos de su administración. El ferrocarril había pasado en ese tiempo, del año 1870, de 722 kilómetros a 1905, 19.500 kilómetros. Los caminos, el telégrafo y el frigorífico afianzaban a los productores. El alambrado se veía por doquier, lo mismo que los molinos de viento para el agua. En los últimos años, en la larga, se movilizaba el general con una americana, que yo la conocí, con un viejo caballo, que le llamaba el Liebre, justamente en contraposición con la manera que caminaba al tranco candencioso, tranquilo, y que no se lo podía mover ni a rebencazos. Los tiempos habían cambiado. Así como tuvo 20 años a un capitán gaucho, como fue Marcos Sastre, ahora tenía a don Joaquín Allende, un hombre culto, refinado, que incluso hablaba inglés y francés. Félix Luna define a Roca como un amante de la naturaleza y en los últimos años, dice, hoy lo definiríamos como un ecologista. Mariano de Bedia nos cuenta que estando Roca en Río de Janeiro, en visita presidencial con Campos Salles, mientras se cambiaba la ropa, lo llamó y le pidió que anotara algunas cuartillas porque tenía que hablar en la comida. Y le dictó: en pocas ciudades es más difícil que en esta, que en Río de Janeiro, el gobierno comunal, porque se encuentra fatalmente colocado entre las exigencias del confort de la comunidad privada y de los derechos de la naturaleza al respeto de sus encantos. ¿Cómo se puede establecer en tales condiciones la línea divisoria entre las frondosidades de la tierra desbordante y la obra del progreso esencial que se quiere realizar? ¿Dónde detenerse? ¿Hasta dónde avanzar? La mano que trata de ser benéfica puede resultar profana y sacrílega. Muy actualizado todo esto, por eso hay muchas cosas que vienen muy a estos tiempos. Ya en 1913, un año antes de morir, le escribe desde La Larga, donde pasó su cumpleaños: pasado mañana cumplo 70 años. Es un buen trecho de permanecer sobre la tierra
y cuando quiera puede venir la muerte sin encontrarme en pecado y remordimiento. Estaba tranquilo. Todos estos detalles, al mínimo, que se corresponden con la construcción de una estancia y de una buena administración, las daba Roca en las mismas fechas en que sucedían los grandes hechos nacionales, que marcaron los 50, 80 y 100 años posteriores y aún hasta ahora. Solo para citar algunos, el Tratado de Paz y Límites con Chile, la incorporación de 1.200.000 kilómetros cuadrados al territorio nacional, la división política interna creándose los territorios nacionales de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego al sur y de Misiones, Formosa y Chaco al norte, la creación del peso moneda nacional, que llegó hasta el año 66, la ley de educación, que citaba Rosendo, conocida como gratuita, obligatoria y laica, la educación técnica y la universitaria, la creación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, el registro civil para las anotaciones de los nacimientos, casamientos y defunciones. Se federalizó la ciudad de Buenos Aires y se agregó el municipio de Belgrano y parte del de Flores. Llega el primer buque escuela para los cadetes de la Escuela Naval Militar, en ese entonces se llamaba la Argentina. Se crean 3 ministerios, el de Marina, el de Obras Públicas y el de Agricultura. El Banco Hipotecario Nacional, se reforma el Ejército y el Poder Judicial, y somos la primera nación del mundo en fijar soberanía en la Antártida. No voy a abundar con más detalles, que son muchos, pero quería completar este cuadro de Roca, poblador de estancias, que requería de toda la energía y a su vez la mayor prudencia en un empeño que lleva años realizar, que aún estando en la maravillosa pampa húmeda no era ni es tirar semilla, ni dejar librado al azar tantos factores, sino que es un trabajo metódico, permanente, ordenado y diario. Roca fue el artífice para lograr tan colosal aprovechamiento de nuestro territorio. Completó su obra en forma empírica, sirviendo de ejemplo, asumiendo la responsabilidad directa en la población de los campos que le tocaron en suerte mientras velaba por los intereses públicos. Estando ya perdida la batalla de Pavón, me estoy remitiendo a los 16 años de Roca, Urquiza en retirada, estaba perdida, Urquiza en retirada, Roca seguía haciendo tronar sus cañones. Su veterano padre, coronel, lo ve y de lejos y se acerca para hacerle ver la inutilidad de arriesgar la vida. Le dice, ya todo está perdido, vamos. A lo que Roca con sus 16 años le contesta, padre, déjeme cumplir con mi consigna y con mi deber. Y siguió con sus cañones, llevándolos a buen resguardo hasta el Rosario. En esta instancia y al final de su vida podía sentir lo mismo y mucho más. Había cumplido acabadamente. Por esto, para nosotros, Roca vive en nuestro recuerdo, en nuestro corazón y en nuestro agradecimiento de argentinos. Muchas gracias.